Ahora sí, ahora es el turno del doctor Cervera y seguimos con él la ponencia y cerramos la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias también a Eva Añón, a Felupus, por invitarme un año más a participar en este congreso, esta vez de forma virtual. Pero siempre pues un placer participar en estas ya clásicas reuniones con las personas afectas de lupus y otras enfermedades autoinmunes y sus familiares y acompañantes. Cuando hablaba el doctor Serrano en su magnífica presentación, ha aparecido un pop-up diciendo qué difícil es esto del diagnóstico en el lupus. Bueno, pues realmente el diagnóstico es muy difícil y el tratamiento, verán ustedes que también es muy difícil. Pero vamos a intentar a ver si podemos aclarar un poquito las cosas que sabemos del lupus. Y lo primero, me gustaría pues recordar cómo eran las cosas antes, para ver pues cómo hemos ido avanzando. Y esta es una diapositiva ya clásica que aparece en el primer libro que se escribió monográfico sobre el lupus en el año 1960 por el doctor Wallace en California, en los Estados Unidos. Y esta diapositiva muestra la supervivencia de los pacientes con lupus en aquellos años cuando se empezó a utilizar el primer tratamiento para el lupus, que era la cortisona. Entonces, la supervivencia del lupus era aproximadamente de un 50% a los 5 años. Eso es una cifra pues bajísima, es equivalente globalmente a la supervivencia del cáncer en la actualidad, lo cual quiere decir que el lupus era tan grave como podía ser un cáncer en aquellos años. Y las cosas han cambiado y por suerte pues para bien, y este es un estudio ya de este siglo realizado en Europa, coordinado desde nuestro centro, donde seguimos hace unos años a 1.000 pacientes europeos con lupus durante 10 años, es el llamado proyecto Eurolupus, y donde vemos que ahora ya, afortunadamente, la supervivencia a los 5 años es superior al 95 o el 97%. Por lo tanto, hemos pasado de ese 50 al más del 95%. Es una gran mejoría, pero todavía tenemos retos por delante. Ciertamente, todavía tenemos que reducir más esa mortalidad, que aunque pequeña, pues no es desdeñable. Pero sobre todo tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas que padecen lupus. Y para ello, en los próximos minutos, vamos a ver pues qué es lo que nos enseña la ciencia. Aquí no vamos a hacer de adivinos ni de astrólogos. Vamos a ver lo que la ciencia nos aporta para el mejor tratamiento en el siglo XXI. Y yo esto lo divido en tres partes, un A, B, C. Y la A es mejorar los tratamientos que estamos utilizando, porque ya han servido para pasar de ese 50 al más del 95% de supervivencia. Es decir, son medicamentos que han sido muy útiles. Probablemente todavía pueden sernos más si pulimos la forma de administrarlos. La B sería introducir mejores medicamentos, más modernos todavía. Y la C, sobre todo, muy importante, me gusta siempre mucho remarcarlo, investigar para tener todavía mejores tratamientos en el futuro. Y empecemos por la A, mejorar la forma de administración de los medicamentos ya clásicos. Y podemos hacer varias cosas, por ejemplo, mejorar la forma de utilizar los corticoides, la cortisona, que es uno de los medicamentos que más utilizamos, pero que sabemos que tiene, pues, a la larga efectos secundarios. Por lo tanto, tenemos que procurar utilizarlos mejor. También los antiinflamatorios, que alivian las molestias, pero también pueden producir efectos secundarios. Y los antimaláricos, la famosa hidroxicloroquina que se ha hablado ya en las ponencias anteriores y que ahora ha tomado ya tanta fama en la COVID, desgraciadamente, para pena de muchos pacientes con lupus que la necesitaban. Bueno, pues a diferencia de la COVID,
en el lupus es muy útil, es muy efectiva, prácticamente sin efectos secundarios, tiene un gran efecto protector y es un medicamento que se tiene que tomar, porque si no se toma no hace efecto. Y esto lo digo porque hemos hecho algunos estudios sobre la adherencia de los pacientes con lupus a este tratamiento. Y vemos en este estudio que era una especie de control antidoping. Se hacía la prueba de ver si tenían en la sangre este medicamento, la hidroxicloroquina, un poco por sorpresa. Y veíamos que muchos pacientes que nos decían que sí, cada día me tomo la pastilla de la hidroxicloroquina, después no salía en la sangre. Por lo tanto, no podía hacer efecto. Entonces, es un medicamento que hay que tomar. Es muy importante para controlar bien el lupus. Y es un medicamento clásico y con poquitos efectos secundarios. También tenemos, en los últimos años, la ciclofosfamida en pauta corta. La ciclofosfamida es como una quimioterapia que se daba pues, para el cáncer. Y hace unos años se descubrió que funcionaba también muy bien para el lupus y se daba dosis muy altas, parecidas a las del cáncer. Bueno, ahora, gracias a unos estudios que hicimos, que se llaman los estudios Eurolupus, Nephritis Trial, ensayos en nefritis Eurolupus, se demostró que dando dosis mucho menores y, por lo tanto, con muchos menos efectos secundarios, producía el mismo efecto beneficioso, sobre todo en la nefropatía lúpica, en la afectación renal del lupus. Entonces, esta es una medicación que nos está ayudando muchísimo, una medicación clásica que, tomada mejor, nos está ayudando muchísimo a controlar la afectación renal en el lupus. Y luego también tenemos que utilizar otros medicamentos que nos ayudan a proteger frente a potenciales efectos secundarios de estos medicamentos, digamos, fuertes para el lupus. Pues tenemos que utilizar el calcio, la vitamina D para evitar la osteoporosis, la descalcificación por los corticoides. Tenemos que controlar muy bien los factores llamados de riesgo vascular, la hipertensión, el colesterol. Para ello, pues tenemos medicamentos para controlar la presión arterial, el colesterol o la aspirina, incluso los mismos antimaláricos, la hidroxicloroquina, que nos ayudan. Protectores gástricos, muy importante, para que no sufra el estómago pues, de tantas pastillas. O tratar pues, con antibióticos rápidamente si aparece una infección. Por lo tanto, estos son medicamentos que no son exactamente medicamentos para controlar el lupus, pero que su utilización es muy importante para mejorar la situación global del lupus. Y luego, a mí me gusta siempre remarcar que es muy importante que los médicos podamos utilizar unas guías de consenso, unas guías realizadas pues, por centros especializados y que se pueda, por lo tanto, tratar de una forma similar a todos los pacientes en todas las partes, ¿no? No hace falta que el paciente tenga que ir, pues no sea un centro de tercer nivel muy importante, muy famoso para ser tratado bien del lupus, sino que pues cualquier centro o cualquier unidad de lupus pues pueda utilizar los mismos protocolos, las mismas guías. Y para ello, pues, tanto sociedades internacionales como estas, por ejemplo, del EULAR, como pues muchos centros, nuestro propio servicio de enfermedades autoinmunes, pues producimos de forma periódica guías de práctica clínica que están al alcance de todos los médicos que tratan a los pacientes con lupus, donde explica pues muy bien cómo hay que tratar a los pacientes en cada momento. Pues esto es lo que tenemos hasta ahora y que tenemos pues que aprovecharlo al máximo, pero ciertamente queremos medicamentos más modernos. Tenemos que introducir en la práctica clínica medicamentos modernos, medicamentos que actúan sobre el sistema inmunitario y que pues lo pueden modular, lo pueden hacer más equilibrado. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, los modernos inmunodepresores o inmunomoduladores, como por ejemplo el micofenolato, leflunomida, tacrolimus. El micofenolato ha empezado a utilizarse en los últimos 20 años y procede del campo de los trasplantes. Los pacientes trasplantados de riñón o de hígado pues recibían este tratamiento. Y entonces los médicos del lupus lo empezamos a utilizar viendo que pues funcionaba muy bien para controlar el sistema inmunitario de los pacientes trasplantados y que no presentaran rechazos.
Bueno, pues en el lupus también hay unas alteraciones del sistema inmunitario, utilizamos estos medicamentos y están funcionando muy bien. Nos ayudan realmente a mejorar muchos problemas graves del lupus y prácticamente con muy poquitos efectos secundarios. Y lo mismo este otro medicamento, el tacrolimus, que es otro medicamento que también utilizamos y que viene del campo del trasplante. O uno que acaba de aparecer de esta misma familia, acaba de aparecer el año pasado los resultados, que es la voclosporina y que también nos ayudará a mejorar el lupus. También utilizamos unos medicamentos que llamamos medicamentos biológicos o terapias biológicas. Son medicamentos que actúan específicamente sobre algunas partes del sistema inmunitario. Esta es una diapositiva que me gusta siempre mostrar porque resume un poquito cómo funciona el sistema inmunitario y cómo se producen las enfermedades autoinmunes. Y básicamente, para simplificar, se producen porque hay unas células en la sangre, una célula que se llama el linfocito B, otra célula que se llama el linfocito T, otra célula que se llama célula dendrítica. Pues estas células en la sangre producen los llamados anticuerpos o producen las llamadas citocinas, como la tormenta citocínica que se ha hablado antes, pues producen estas sustancias. Y estas sustancias, los anticuerpos, las citocinas, son las que producen el daño en los diferentes órganos, el daño en la piel, el daño en los riñones, en las articulaciones, en los diferentes órganos. Pues bien, estas células dialogan entre sí, hablan entre sí. Y claro, no hablan con una boca porque no tienen boca, pero tienen en su superficie celular tienen unas proteínas, unos receptores que se denomina, que interaccionan entre sí y según cómo interaccionan, pues se producen más o menos anticuerpos, más o menos citocinas de estas nocivas. Pues bien, los médicos, los investigadores, lo que están haciendo es investigar sustancias, medicamentos que bloqueen estas proteínas de las membranas de estas células. Y gracias al bloqueo se produce un frenazo en la producción de estos terribles anticuerpos o de estas terribles citocinas. Entonces hay muchas moléculas de estas que se llaman terapias biológicas que se están probando en los últimos años. Por ejemplo, frente a esta sustancia de la proteína, este receptor del linfocito T que se llama CTLA4. Todos siempre serán nombres raros, pero bueno. Este medicamento se llama Abatacept y se ha visto que es muy efectivo en muchas enfermedades autoinmunes, en artritis reumatoide, por ejemplo, y también se ha probado en el lupus y no salieron bien los estudios. Los ensayos clínicos famosos no salieron bien. Y esto ha sido una cosa que se ha repetido mucho a lo largo de los años. Han fallado muchos ensayos clínicos que se han hecho en el lupus. Y entonces uno dice, ¿pero qué sucede? ¿Que no hay buenos medicamentos para el lupus? Pues bueno, probablemente no es eso, sino que el problema es que no se han hecho bien los estudios para demostrar la efectividad, la eficacia de estos tratamientos biológicos, porque hacer ensayos clínicos en el lupus es muy difícil. Y entonces este ensayo, seguro, fracasó porque no se hizo bien el estudio. Y lo mismo sucedió, fíjense, en otra molécula, contra otra molécula que es el CD20, con un medicamento que se llama rituximab y que han oído ustedes hablar y que ha salido ya mencionado previamente. El rituximab es un medicamento biológico que se utiliza en muchas enfermedades autoinmunes, que se utiliza muy bien, que va muy bien y que también se probó en el lupus gracias a estudios, por ejemplo, del profesor David Eisenberg de Londres, que demostró que pacientes a los que le había fallado todos los medicamentos, con el rituximab les fue muy bien. Entonces, pues muchos médicos empezamos a utilizar el rituximab, incluso diciendo que el rituximab no había que esperar a que funcionaran mal los otros, sino que se tenía que dar desde el principio. Pero entonces el laboratorio que producía el rituximab decidió hacer el ensayo clínico para ver si realmente era eficaz y se podía ya aprobar para su uso. Hizo unos ensayos, uno que se llamaba Explorer y otro Lunar,
y desgraciadamente fallaron. Y de nuevo ahí entró pues el gran dilema. ¿Qué sucede? ¿Por qué fallaron? ¿Fallan porque no son buenos? Pues creemos que no, porque los seguimos utilizando con permisos especiales. Es lo que se llama en terminología médica utilizarlo fuera de indicación, que requiere pues una serie de permisos, de consentimientos, pero que en fin se utiliza. Pues cuando lo utilizamos en estas condiciones funciona muy bien y en cambio los ensayos clínicos no funcionaron bien. Seguro que la culpa está en que no se hicieron bien los ensayos clínicos. Luego, el mismo laboratorio tenía otra molécula también parecida, quizás un poco más perfeccionada, que era el ocrelizumab. Hizo otros 2 ensayos, el BEGIN y el BELONG. Se intentó solucionar los problemas en el diseño de los ensayos, pero ahí apareció otro problema que puede pasar. Y es que, como se hacen los ensayos en muchos países diferentes, algunos de los países, pues las condiciones sanitarias probablemente no son las adecuadas, pues allí en países del Lejano Oriente se produjeron algunas infecciones graves en pacientes que estaban en este ensayo. Y hubo que parar el ensayo por culpa de estas infecciones. Y como el ensayo era mundial, pues ya no se pudo continuar en ningún otro lugar. Y se terminó ahí la historia de ese medicamento, cuando creemos que era un buen medicamento. Realmente lo creemos así y entonces los investigadores ya independientemente de la industria estamos haciendo ensayos para intentar demostrar esa eficacia. Por ejemplo, el grupo Eurolupus estamos haciendo el ensayo RING y esperamos pues también obtener resultados positivos, esperemos. Y una buena noticia que salió ya justo este año pasado. El mismo laboratorio que había fracasado con aquellos otros medicamentos, con el rituximab y el ocrelizumab, ahora tiene otro medicamento de la misma familia contra el CD20, pero todavía, digamos, más sofisticado, que se llama obinutuzumab. Cuanto más sofisticado, más personalizado, más humanizado, es más difícil de pronunciar el nombre. Obinutuzumab. Bueno, pues se está haciendo ahora el ensayo con el obinutuzumab y aquí hay buenos resultados. Y creemos que finalmente podremos demostrar que estos tratamientos contra esta molécula del sistema inmunitario son efectivos. O contra otras moléculas, unas que se llaman el BLIS o el BAF. Bueno, pues esto es el belimumab, que ya saben muchos de ustedes y se ha oído hablar hoy, que es, de hecho, el único tratamiento biológico de esta familia moderna de los biológicos que se ha aprobado para el lupus. Y se ha aprobado porque precisamente esos ensayos clínicos famosos sí que salieron bien, salieron positivos, salieron bien y entonces se demostró que eran eficaces, que además eran seguros, que no tenían efectos secundarios, que mejoraban la calidad de vida de los pacientes y, por lo tanto, fue aprobado finalmente por las agencias oficiales, las agencias reguladoras. En Europa se llama la EMA, European Medical Agency, en América habrán oído la FDA, famosa, la Food and Drug Administration. Bueno, pues ha sido aprobado y por eso ahora ya se puede utilizar. Se puede utilizar en pacientes pues, con lupus grave que no responden a los otros tratamientos. Hay que esperar al efecto de los otros tratamientos. ¿Pero qué ha sucedido? Más cosas que han pasado estos años. Y es que llegó la crisis económica. Llegó casi paralela con la aprobación del belimumab. Y con la crisis económica, en los diferentes países, las agencias sanitarias crearon unas agencias que investigaban el coste de los medicamentos. Y si según el coste, pues era provechoso para el sistema sanitario de los países europeos con seguridad social, pues financiar por parte del Estado estos medicamentos. En el Reino Unido se creó el NICE y en los diferentes países se han ido creando otros. En Cataluña, pues tenemos esta agencia similar, se llama el CATFAC, y que también pues evalúa los medicamentos. Y entonces hizo una evaluación que aceptó que se pagaría por parte de la Seguridad Social dar este medicamento, pero solamente en pacientes que estaban con un lupus muy, muy activo. Y además que no hubieran respondido a otros tratamientos previos. Y además, si no mejoraban, claramente
pues se les dejaba de financiar. Por lo tanto, se pusieron más problemas adicionales y esto ha sucedido pues prácticamente en todas las otras comunidades autónomas, en todos los otros países europeos, porque pues, este medicamento tiene un coste y esto pues ha creado una serie de problemas para su administración. Y nosotros pues siempre insistimos con los laboratorios que tienen que rebajar el coste y con las agencias oficiales que tienen que tener un poquito más de manga ancha, tienen que favorecer que se pueda dar este medicamento a más pacientes. Porque además los estudios que se han hecho posteriormente en vida real, hay una serie de estudios que se llaman estudios OBSERVE, que están viendo pues cómo responden los pacientes a este tratamiento, ven que realmente es muy efectivo. Se están dando ya pues todos los pacientes que se está dando, se están haciendo análisis y se está viendo que realmente es muy efectivo, es buen tratamiento para el lupus. Y la última noticia que acaba de salir hace un par de meses es que también es efectivo para la forma, digamos, una de las formas más graves del lupus, que es la nefropatía lúpica, la inflamación del riñón. También se ha demostrado que es efectivo este tratamiento y esperamos pues que muy prontito sea también aprobado por las agencias reguladoras y esperemos que los financiadores, la Seguridad Social, también lo financie para tratar las nefropatías lúpicas. Y hay más todavía, hay más tratamientos, más anticitocinas, por ejemplo, frente al interferón. También otra buena noticia, acaba de salir los resultados en el New England Journal of Medicine. Saben ustedes, este es probablemente la mejor revista médica donde se publican los mejores estudios. Pues acaba de demostrarse que este otro medicamento frente al interferón, que es el anifrolumab, también es efectivo. Y estamos esperando y en los próximos meses se aprobará seguramente, vamos, con toda seguridad, se aprobará y será el segundo medicamento biológico después del belimumab para los pacientes con lupus. Y esta es muy buena noticia. Y también están haciéndose estudios para la nefropatía lúpica y esperemos pues que salgan positivos. Estos todavía no están terminados para las otras manifestaciones del lupus. O frente a otra citocina, que es la interleucina 12-23. Aquí hay un medicamento que es el ustekinumab, que se utiliza en algunas enfermedades autoinmunes como la psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal o artritis psoriásica y que es efectivo, pues se ha probado en el lupus y se ha visto que también es efectivo. En un ensayo en fase 2 se vio que también era efectivo y salió publicado hace 2 años. Lo que pasa es que se estaban empezando los ensayos en fase 3 y parece que no son tan efectivos y de momento el laboratorio que los produce ha decidido parar el ensayo, remirar, quizás es un problema del diseño del ensayo y vamos a ver qué sucede, porque es un medicamento que teníamos también puestas las esperanzas en él. O también frente al complemento. El complemento son unas proteínas de la sangre. Habrán oído ustedes que siempre los médicos del lupus les piden los anticuerpos anti-DNA y el complemento. Bueno, pues hay unas moléculas también, unas terapias biológicas frente al complemento. Por ejemplo, el eculizumab, que también se ha demostrado efectivo para algunas complicaciones del lupus. El problema del eculizumab es que es todavía mucho más caro. Es el más caro de todos los tratamientos biológicos. Pero tenemos otra opción también y que no solo es modular el sistema inmunitario, sino, fíjense, cambiarlo, reconstituirlo, hacer que desaparezca y volverlo a poner. Y eso es el trasplante de médula ósea, el trasplante de precursores hematopoyéticos, que sobre todo hace unos años, cuando todavía no teníamos los tratamientos biológicos tan utilizados, pues era un tratamiento que se estaba probando y aquí pues repasamos con el doctor Iley un poquito la experiencia que teníamos y observamos que había varios centros y había varios registros que acumulaban los casos y observamos pues que se habían hecho bastantes trasplantes de médula ósea en pacientes con lupus y que eran relativamente efectivos. Pacientes que había fallado ya todo lo demás, pues entre el 75 y el 100% de los casos respondían a este tratamiento. Lo que sucede es que es un tratamiento pues, relativamente intenso, agresivo. Un trasplante es siempre un problema, un tratamiento que requiere pues, mucha preparación y ahora pues, se deja más a última instancia, si no funcionan los tratamientos biológicos. Les hablaba de ABC, vamos a terminar con la C.
y la C es investigar más. Y yo siempre insisto mucho, es muy importante seguir investigando porque necesitamos más medicamentos. Y lo remarco además a los foros de pacientes, porque las primeras personas que tienen que estar interesadas en que se investigue son los pacientes que luego se beneficiarán. Y los pacientes y sus familiares tienen que apoyar la investigación. Y esto hay que apoyarlo básicamente de dos formas. Una, pues probablemente aportando también ayuda económica, porque sin dinero, desgraciadamente, no se investiga. Y llega dinero, pues probablemente de agencias oficiales, de los gobiernos, pero no llega suficiente y hay que poner más. Y el mecenazgo de personas privadas, particulares, pues es importantísimo. Y por otra parte, participar como paciente en los ensayos clínicos. Mucha gente pues no le gusta participar, dice, oh, esto no quiero ser conejillo de indias. Esto no es ser conejillo de indias, se hacen con unas garantías muy importantes. Y es muy importante hacerlo porque si no se hace, no se progresa. Y entonces pues hay muchas moléculas. Los investigadores básicos investigan en el laboratorio muchos medicamentos nuevos, muchas proteínas nuevas. Aquí yo he puesto algunas, todas con nombres muy raros, ciertamente. Pero luego esas proteínas tienen que pasarse a los ensayos clínicos. Y ahí, insisto, en esos ensayos clínicos hay que participar. Si están los pacientes en un día en la consulta con el médico y el médico les propone participar en un ensayo clínico, porque han visto pues, que probablemente sus características las hace pues, susceptibles de participar en los ensayos. No todos los pacientes pueden participar en todos los ensayos. Hay una serie de requisitos muy estrictos. Pues si les invitan a participar en un ensayo, es muy importante aceptar participar en estos ensayos. Y bueno, esto es un poquito el resumen de cómo pueden ir las cosas en el futuro. Yo creo que en el futuro, sobre todo, se individualizará el tratamiento. Y para ello tenemos que conocer mejor pues, los diferentes tipos de lupus. Tenemos que identificar mejor pues, las moléculas que tienen todos los pacientes en su interior, una cosa que los médicos, los investigadores llamamos genómica, proteómica. Entonces, pues seguramente un paciente, según qué proteínas y según qué genes tenga, le daremos el tratamiento biológico A y a otro le daremos el B y a otro le daremos el C y a otro le daremos a lo mejor el A, el B y el C. Porque probablemente daremos también terapias combinadas, juntaremos varios medicamentos. Y también seguramente pues haremos tratamientos un poquito como hacemos ahora, que un medicamento de otra enfermedad, he dicho de la psoriasis, lo utilizamos en el lupus, o de los trasplantes lo utilizamos en el lupus. Pues porque estas enfermedades autoinmunes pues comparten muchas veces los mecanismos de producción, estas proteínas que hemos dicho, estas citocinas, pues están presentes en diferentes enfermedades. Y termino insistiendo con la investigación. La investigación es esencial para seguir progresando y el apoyo a la investigación es importantísimo. Y nosotros estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades y ahora hay un megaproyecto, un gran proyecto europeo que estamos muy ilusionados con más de 40 millones de euros puestos por la Unión Europea, en el que participamos pues 69 centros de investigación, 9 laboratorios farmacéuticos potentísimos para buscar nuevas moléculas para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus y la nefropatía lúpica. Este será un trabajo ingente que vamos a desarrollar en los próximos 7 años, ya digo, centenares de investigadores de toda Europa y que esperamos pues, que nos aporten, que nos permitan granitos de arena para mejorar todavía más el pronóstico de las personas que padecen esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, a usted por toda la intervención y por todo el conocimiento que ha querido compartir hoy con nosotros. Son muchas las preguntas que nos han ido llegando, tanto a lo largo de su intervención como durante la intervención del doctor Serrano. Si les parece, procederíamos ahora a plantearles algunas de estas cuestiones. Algunas tengo claramente identificadas a quién van dirigidas, alguna otra no tanto, pero bueno, confío que se lo repartirán como vaya mejor para responderlas. Una que, dirigida al doctor Serrano es, nos plantea si es realista esperar que los laboratorios trabajen hacia un consenso de límites y protocolos para eliminar la problemática de diagnóstico.
Hombre, ganas no es que no nos falten, pero es muy difícil poner a tanta gente de acuerdo. Sobre todo en cuanto a los procedimientos diagnósticos, los kits comerciales, los sistemas comerciales, porque nosotros los obtenemos por los procedimientos de concursos públicos. Entonces, si yo estoy muy interesado en un determinado procedimiento que es súper sensible, súper específico, y luego en un concurso público llega otra casa comercial que utiliza otro método con diferente sensibilidad y especificidad, pero más barato, el hospital se lo va a conceder a ellos. Es difícil, pero bueno, nos encantaría a todos poderlo conseguir. Otra cuestión que nos plantean, genérica. ¿Cuáles son mayoritariamente las patologías asociadas al lupus? ¿Para quién? ¿Para mí? Para el que quiera responderla. Pues no sé. Bueno, pues ya lo respondo yo en todo caso, ¿eh? Bueno, en el lupus es muy frecuente que haya otras enfermedades autoinmunes. Cuando uno padece una enfermedad autoinmune, como el lupus, esto quiere decir que tiene el sistema inmunitario más frágil. Y entonces es fácil, pues, que ese sistema inmunitario falle, pues, por otras vías, por otras alteraciones. Y entonces es fácil tener una segunda o una tercera o incluso una cuarta enfermedad autoinmune. Por ejemplo, es muy frecuente, pues, tener una tiroiditis autoinmune, un síndrome de Sjögren, un síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, o psoriasis u otras enfermedades. Por lo tanto, es cierto que las personas con lupus tienen más probabilidades de tener otra enfermedad autoinmune asociada. Pero luego también, y es un problema importante, la asociación con enfermedades relativamente relacionadas con las medicaciones o que pueden tener influencia la medicación que damos para el lupus. Pues es fácil que tengan hipertensión, colesterol alto, que se llaman factores de riesgo vascular, descalcificación de los huesos, una cierta propensión a tener infecciones, sobre todo si toman tratamientos inmunodepresores o cortisona, corticoides. Por lo tanto, este es otro grupo de enfermedades que los médicos tenemos que vigilar mucho en las personas con lupus. Por lo tanto, básicamente son estos dos bloques, tener otra enfermedad autoinmune y tener alguna enfermedad en parte relacionada con la medicación, con los efectos secundarios potenciales de la medicación. Si me permite, me gustaría añadir una cosita, que es que uno de los grandes problemas que tienen los pacientes con lupus es que el sistema de chequeo de control para la producción de anticuerpos, digamos que no funciona muy bien. Entonces, cuando los linfocitos B piden permiso a los linfocitos T para elaborar un anticuerpo, ese permiso se concede prácticamente con nada, ¿no? Como si le sobornasen, ¿no?, al linfocito T para que fabricara el anticuerpo. Por tanto, los pacientes con lupus fabrican autoanticuerpos frente a casi cualquier cosa. Se han descrito autoanticuerpos en el lupus frente a las moléculas más extrañas, más inesperadas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los cuerpos de Cajal, que es una estructura situada en el núcleo celular, hay pacientes que tienen anticuerpos contra esos cuerpos de Cajal, pero no tienen ninguna relevancia clínica. Entonces, por tanto, en un paciente con lupus, teóricamente cualquier otra enfermedad basada en autoanticuerpos puede estar presente. Gracias. Una cuestión dirigida al doctor Serrano. Si no hay pruebas concluyentes, ¿necesitamos unidades especializadas para diagnósticos correctos? Más que unidades especializadas, necesitamos gente formada para saber interpretar esa información. Entonces, que las enfermedades autoinmunes, en general, como tales enfermedades autoinmunes, las ven los reumatólogos, las ven los internistas, las ven los oftalmólogos, las ven los nefrólogos y vamos cada uno por un lado, ¿no? Bueno, la vemos los inmunólogos, que me he olvidado yo de mi especialidad también. Entonces, tenemos que verlos de una manera enciclopédica, conjunta. En los antiguos servicios que había de otorrino, oftalmología, hay que cambiarlo más bien a unidades más funcionales y donde hay diferentes especialistas viendo a un mismo paciente. Como decían, no hay enfermedades sino enfermos. Y hay que hacer una medicina orientada al enfermo.
A mí me gustaría añadir una noticia que es casi una primicia. El año pasado, recordarán los que asistieron al Congreso en Sevilla, que les hablaba de estas unidades de referencia, tanto a nivel autonómico, a nivel estatal, los denominados CESUR, Centros, Servicios y Unidades de Referencia, y a nivel europeo, las denominadas ERN, European Reference Network. Bueno, pues les comentaba que habíamos empezado a andar, sobre todo en los CESURs. Pues tengo muy buenas noticias. Hemos andado, hemos conseguido que se reconociera por parte del Ministerio de Sanidad la necesidad de tener estos centros, servicios y unidades de referencia en enfermedades autoinmunes sistémicas. Y en estos momentos, justo ahora, esta semana, estamos procediendo a la evaluación, a las auditorías de los servicios que optan o de las unidades que optan a ser centros de referencia. A mí se me ha juntado el trabajo múltiple porque tengo pasado mañana la auditoría y esto siempre pone muy nerviosos a los que los tenemos que pasar. Es una especie de gran examen. Entonces, esperamos que seguramente antes de final de año ya estarán nombrados estos centros de referencia que, tal como comenté, tal como expliqué el año pasado, son centros que los pacientes de cualquier lugar podrán solicitar ser atendidos, ser visitados, si tienen alguna de las enfermedades de esos centros de referencia. Entonces, es probable que y ser atendidos y eso financiado por el Servicio Público de Salud. Actualmente esa posibilidad existe, pero es muy relativa. Tienen que pasar una serie de filtros, lo que se llama el SIFCO. Muchas veces pues no se aceptan esas referencias para segundas opiniones. Ahora, en principio, la ley indica que aquellos pacientes que cumplen las condiciones de complejidad que requiere una segunda opinión pueden solicitar ser visitados, ser atendidos en estos centros, servicios y unidades de referencia. Y a nivel europeo, de forma similar. También acabamos de pasar los filtros y habrá ahora centros españoles que formarán parte de la red europea, de las redes europeas. La de lupus es la que se llama Reconnect, de otras enfermedades autoinmunes hay otra que se llama RITA y habrá pues varios centros que participaremos en estas redes de apoyo. A diferencia de las redes de los CESUR, donde el paciente va a ser visitado en el centro de referencia, en estas redes europeas es la información del paciente la que va de un lugar a otro a través de sus médicos. Es decir, si un médico de pues, una ciudad italiana tiene un paciente que ya es muy complejo y que no sabe qué hacer, pues puede pedir el apoyo de los médicos de esta red que saben probablemente que quizás tienen más experiencia o que tienen otras opiniones para comentar aquel caso y ser aplicado pues, por aquel médico en aquel paciente de la ciudad italiana, sin que el paciente pues, tenga que viajar, pues no sé, a Londres o a Barcelona o a Madrid o a Berlín. Por lo tanto, buenas noticias y es una relativa primicia, creo yo. No sé si lo saben ya las personas responsables, por ejemplo, de FELUPUS, que estamos ya finalizando estos procesos. Lo tenemos ya muy cerquita. Y es una gran lucha, una gran reivindicación y yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer mucho a las juntas directivas de FELUPUS que han apoyado mucho, han presionado mucho a las agencias, a los ministerios para que se llevara adelante este gran proyecto. Muchas gracias. Tomamos nota y seguro que lo compartirán toda la información encantadas. Una cuestión que nos traslada María del Pilar Pazos, que creo que quiere ponerme un poco a prueba, que dice así: ¿hay pérdida de proteína en orina y daño renal de distintos tipos, como en la nefritis lúpica, en la podocitopatía lúpica, que es la más conocida por la mayoría de los pacientes? Lo he leído bien. Va dirigida al doctor Serrano.
El doctor Serrano no es nefrólogo, es inmunólogo. Y yo no soy médico y leo eso. Precisamente en nuestro hospital los pacientes con nefropatía lúpica son llevados por una unidad especial en la que hay reumatólogos y hay nefrólogos. Es una pregunta muy específica, ¿no? No me atrevo a contestarla. Humildemente lo reconozco. Si quiere, comento yo algún aspecto al respecto. La podocitopatía es una alteración que aparece en algunos pacientes con lupus o con otras enfermedades que afectan al riñón y que hasta hace poco pues no se conocía porque los pacientes con lupus se les hacía una biopsia renal y si no tenían las alteraciones que ya conocíamos de nefropatía lúpica, pues no se sabía más allá. Y entonces se ha descubierto que hay unas alteraciones que hace falta pues microscopios más especiales, técnicas más especiales para reconocerlas, que es esto de la podocitopatía, y que producen unas pérdidas de proteínas similares a las que se producen en las nefropatías lúpicas ya conocidas. Probablemente las personas con lupus y sobre todo si tienen nefropatía saben que hay la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, la tipo 4, la tipo 5, etcétera, ¿no? Pues esta podocitopatía es diferente de estas, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, pero también produce pérdidas de proteínas. Entonces, ahora los médicos especialistas en lupus y los nefrólogos ya conocen esta entidad y se mira pues cuando nos encontramos, pues por ejemplo, con esto, que hay unas pérdidas de proteínas en la orina, unas alteraciones en los análisis de la sangre que parecen indicativos de la nefropatía lúpica y se hace la biopsia buscando la nefropatía lúpica y no aparecen las alteraciones clásicas de la nefropatía lúpica. Entonces, se buscan estas y pues muchas veces se encuentran y eso pues también requiere un tratamiento específico, obviamente. Muchas gracias. Otra cuestión que nos traslada Ana Astete Galván pregunta, ¿por qué es común tener SAF y lupus? Si hay antecedentes en la familia, ¿se recomienda hacer la prueba a las demás generaciones? ¿Doctor Serrano o Cervera? Sí, yo la podemos responder los dos. Yo creo que o la podemos responder los dos alternativamente. Ya que he hablado yo, pues cuento mi parte y Ricardo cuenta la otra. Como he dicho antes, en el lupus el problema es que hay licencia para fabricar autoanticuerpos. Entonces se fabrican autoanticuerpos contra el núcleo, contra el DNA y también autoanticuerpos contra las proteínas asociadas al transporte de fosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, es común que ocurra. Entonces, en las formas heredadas de predisposición a, digamos, tener este descontrol en la producción de los anticuerpos, pueden aparecer estos anticuerpos, pero no solamente estos, también otros autoanticuerpos. Son gente con predisposición a padecer enfermedades donde están mediadas por la inmunidad humoral, es decir, por la síntesis de anticuerpos, el complemento y todos los procesos que a ellos siguen. Y ahora, Ricard, pues que remate un poco el tema. No, es cierto. Realmente, aproximadamente el 30-40% de los pacientes con lupus tienen también un síndrome antifosfolipídico. Entonces, esto pues nos obliga a los pacientes con lupus a investigar si están estos anticuerpos presentes o no, incluso antes de que aparezcan las manifestaciones del síndrome antifosfolipídico. Pero lo que no creemos pues, oportuno es investigar de forma rutinaria a los familiares, sobre todo pues a los hijos, que es lo que más están preocupadas, pues las madres que tienen lupus o que tienen síndrome antifosfolipídicos, pues están obviamente preocupadas de que sus hijos pues puedan tener en el futuro esta enfermedad. Entonces, no se recomienda hacer estos estudios en los hijos si no presentan sintomatología. Hay pues probablemente un cierto porcentaje de pacientes o de hijos o de familiares que van a tener quizás alguna alteración en los análisis y que nunca van a tener problemas.
Por lo tanto, no se recomienda, sobre todo a niños, pues generar estas angustias que pueden generar estos anticuerpos. O sea, la probabilidad de que los hijos de madres con esta enfermedad hereden esta enfermedad específicamente, es cierto que es algo superior a los hijos de mujeres que no tienen esta enfermedad, pero igualmente es muy baja. Por lo tanto, no se recomienda hacer estos análisis de forma rutinaria si no hay síntomas. Lo que sí que se recomienda es, pues siempre explicar esto al médico. Si un día va la mamá con un hijo al pediatra y el pediatra pues le hará preguntas y qué le pasa y qué tiene y antecedentes familiares de alguna enfermedad, pues bueno, pues hay que decir, pues la mamá tiene estas enfermedades. Si el pediatra cree que hay alguna relación con lo que tiene el niño o la niña, pues bueno, pues ya lo investigará. Pero si no, pues no sé, si es una apendicitis, pues no hará falta ciertamente investigar nada relacionado con el lupus o con el síndrome antifosfolipídico. Otra cuestión. Referida a la nanotecnología, nos preguntan si creen que puede ser el gran avance que necesita la ciencia para mejorar enfermedades como el lupus y cómo mejorar concretamente clínica y laboratorio hacia el diagnóstico. La nanotecnología nos va a permitir hacer cientos, miles de evaluaciones de autoanticuerpos, por ejemplo, de modo simultáneo, junto con la determinación de moléculas asociadas a la respuesta inmunitaria. El problema que vamos a tener es tener la capacidad para poder manejar esa información. O sea, que los médicos del futuro van a tener que ser expertos en Big Data, porque los datos están ahí, pero hay que saber interpretarlos. Entonces, por supuesto que lo va a hacer, pero es una tarea, larga y progresiva. Y a veces tener demasiada información puede no ser bueno porque te puedes ir y por las ramas. Si os dais cuenta, antes he puesto nuestro algoritmo donde decimos que si no hay sospecha clínica de enfermedad autoinmune, no hay que hacer nada. Cuando he puesto directamente fuera, o sea, no se hace ningún tipo de analítica. Si ahora mismo, como ha ocurrido a veces que algún residente en un estudio para determinada enfermedad se ha dado como, se ha ofrecido como control sano y en el control sano un anticuerpo. Bueno, no quiero decir nada, ¿cómo se queda? Ay, ¿tendré algo? ¿No tendré nada? No sé qué. Pues luego no tiene nada, porque la presencia de los anticuerpos per se no significa que vayas a tener la enfermedad, ¿no? Igual que cualquier otro marcador biológico. Hay que analizarlo para cada caso concreto. María Cardini nos pregunta, dice, si un tratamiento no sirve y se avanza hacia otro y tampoco sirve, ¿se puede volver a uno de los anteriores y puede ser exitoso o una vez el lupus avanzó no se puede volver? Bueno, a veces un medicamento lo tenemos que dejar de utilizar porque no hace suficiente efecto. Otras veces porque se ha producido un efecto secundario, otras veces porque el paciente lo ha dejado de tomar por otros motivos y entonces pues tenemos que individualizar mucho. Puede ser hipotéticamente el caso que en un momento determinado el efecto pues no fuera lo suficientemente adecuado y se probó otro medicamento más fuerte, pero luego si se ha controlado la enfermedad, quizás el primer medicamento más suave puede volver a ser útil. Por lo tanto, esto es muy importante individualizar. Siempre hay que individualizar en cada caso concreto y hay que ver los motivos pues, por los cuales se dejó de tomar un medicamento o se pasó de un medicamento a otro. Es diferente en un paciente de otro. La idea es siempre hay que individualizar los tratamientos. Otra cuestión, ¿qué hay de la plasmaféresis y las células madres? ¿Son aplicables al lupus? Bueno, la plasmaféresis, el nombre correcto es recambios plasmáticos. Yo soy muy puntilloso con los términos, se llama recambios plasmáticos. Significa cambiar el plasma, cambiar estas proteínas que hay en la sangre y llevarse pues estas sustancias tóxicas, las citocinas, los anticuerpos y
limpiarla y volver a poner. O sea, se saca, se limpia y se vuelve a poner. Esto hipotéticamente pues es muy interesante, muy bueno y realmente se ha mostrado muy eficaz en casos graves de lupus. Y esto lo estamos haciendo en casos graves y salva muchas situaciones dramáticas. Por lo tanto, es una opción terapéutica utilizada. Lo de células madres es también, terminológicamente, lo que yo he comentado antes, trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ha sido la última parte de mi presentación. Es una terapia, una opción terapéutica que se utiliza en algunas enfermedades autoinmunes. Se utiliza sobre todo en enfermedades cancerosas, en determinados cánceres, sobre todo hematológicos, leucemias, linfomas y también pues, en algunas enfermedades autoinmunes se utiliza casi pues, como último recurso. En el lupus, hace unos años, se utilizaba, digamos, un poquito más que ahora, porque ahora pues, tenemos más recursos básicamente con las terapias biológicas, pero es una opción que está ahí y que individualizadamente se puede aplicar en algunos pacientes o se podría aplicar en algún paciente. Otra cuestión que nos la trasladan desde la presidencia de FELUPUS y nos dicen que la reciben a menudo. Tras haber pasado un brote y pasar por remisión, de repente empieza sintomatología, pero la clínica sigue dando negativa. Preguntan a qué es debido esto y ya que hablamos de síntomas continuados y en cambio la clínica es negativa continuada. Supongo que más que la clínica se refiere a los anticuerpos, los análisis. La inmunología sale negativa. Hay síntomas, pero no salen los análisis alterados. Y entonces él dice, bueno, pero si tiene todos los análisis bien, está bien, pero en cambio el paciente dice, pues yo me encuentro muy mal, ¿no? Bueno, pues esto desgraciadamente sucede mucho en el lupus y en varias enfermedades autoinmunes. Sobre todo síntomas que llamamos síntomas generales, como es el cansancio, como son los dolores, como son la dificultad de concentración, incluso le llamamos a esto la neblina lúpica, como es un cierto malestar general, a veces incluso décimas de fiebre, de febrícula. Estos síntomas que no indican de por sí una gravedad especial, es desde luego mucho más grave pues tener el riñón inflamado, porque un riñón inflamado pues puede llevar a perder el riñón, o no tiene la gravedad que tener, no sé, las plaquetas bajas, que se puede producir una hemorragia y puede ser muy grave. Pues ciertamente no tiene esta gravedad, pero da muy mala calidad de vida. Es terrible para la calidad de vida de las personas con lupus. Estar siempre con ese cansancio, con esos dolores, que insisto que muchas veces van disociados, no se acompañan de alteraciones en los análisis, ¿no? Esto es muy frecuente en el lupus, porque probablemente, entre otras cosas, pues no tenemos todos los marcadores analíticos, todos los análisis que deberíamos tener. Seguramente habrá alguna cosa alterada. Si pudiéramos medir esa cosa alterada en las personas que están muy cansadas, pues seguramente les saldría ese análisis alterado. Ahora, pues miramos los anticuerpos anti-DNA, miramos el complemento y eso no está alterado. Pero no quiere decir que otras cosas todavía desconocidas para las cuales hace falta investigar siempre, pues no estén alteradas. Entonces, los médicos, pues tenemos que intentar ayudar en lo que podamos en estos casos. Ahí tenemos a veces un dilema, porque pues dar tratamientos como los que he explicado, a veces muy potentes, muy agresivos, corticoides, más inmunodepresores, que tienen potenciales efectos secundarios, pues hay que ser muy prudentes también, según cuándo se dan, ¿no? Y probablemente, pues muchas veces, en estos casos, preferimos decir a los pacientes más que adopten unas conductas, unos estilos de vida, unas terapias, digamos, más suaves, más conservadoras, que no dar más tratamientos fuertes, potencialmente agresivos, con efectos secundarios. Y claro, y a veces el paciente pues se queda con las ganas, ¿no? Pero de momento es lo que tenemos, y insisto que para ello pues lo que tenemos que hacer es aprender más, investigar más
y conocer mejor la enfermedad y estas cosas. Y nuevos medicamentos que nos ayuden también a esto, no solamente a tratar la nefropatía lúpica, sino para tratar la neblina lúpica o tratar la fatiga lúpica. Les traslado ya una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice así, ¿por qué no poner un tratamiento biológico específico para el lupus, belimumab, antes que cortisona y o inmunosupresores? ¿Qué efectos secundarios son más nocivos para el paciente? Bueno, ciertamente los efectos secundarios a largo plazo de los corticoides y de determinados inmunodepresores son superiores a los del belimumab. Esto es cierto. El problema es que todavía no se ha demostrado científicamente que el belimumab pueda sustituir de inicio a estos otros medicamentos. Para ello, pues hacen falta ensayos clínicos, lo que hemos comentado previamente. Ensayos clínicos en los cuales, pues, por ejemplo, se dé a unos pacientes solo belimumab y a otros pacientes solo la cortisona. Los ensayos clínicos que se hicieron eran ensayos en los cuales se daba la cortisona y los otros medicamentos más el belimumab o más el placebo, pero siempre se daban los otros medicamentos. Entonces, lo que los ensayos clínicos nos enseñaron y, por tanto, ha sido aprobado por las agencias reguladoras para dar, es dar el medicamento estándar, los corticoides, los inmunodepresores, más el belimumab. Y si con el tiempo se puede reducir los corticoides o incluso eliminarlos, pues perfecto. Pero por ahora los estudios, los ensayos clínicos no permiten dar el belimumab como primer tratamiento sin corticoides porque no se ha hecho el estudio, no se ha podido demostrar todavía en ensayos clínicos esto. Que esto se conseguirá quizás en algún momento, pues es probable, pues en algún momento quizás se puedan realizar este tipo de estudios y quizás se demuestre. Muchos pues creemos que en un futuro pues, probablemente podamos tratar el lupus sin tener que dar corticoides, dando otros medicamentos. Para esto pues seguimos investigando. Ya para terminar, porque nos la han trasladado en varias ocasiones y viene muy al tema, ¿cómo podemos participar en ensayos clínicos? Pues aceptando la invitación que le hagan los doctores si trabajan pues en centros de referencia, en los centros, digamos, más de referencia, más especializados en lupus y en enfermedades autoinmunes, pues por lo general se está muy al tanto de ensayos clínicos, se participa en ensayos clínicos y pues cuando se detecta un paciente que es un potencial candidato porque tiene pues unas determinadas características, no todos los pacientes, insisto, pueden ser candidatos, muchas veces no quiere decir que los más graves sean los candidatos. A veces se los ensayos son para gravedades intermedias, por ejemplo, pues cuando el médico les proponga participar en el ensayo, mostrarse favorables a participar en ese ensayo. Una de las cosas que probablemente consigamos gracias a los CESUS, gracias a estos centros de referencia, es trabajar más en red y entonces pues a lo mejor el paciente no está siendo atendido directamente por uno de estos centros, digamos, más de referencia, pero los médicos de ese lugar que están atendiendo al paciente sí que estarán en contacto con los médicos del centro de referencia donde se hace el ensayo clínico y pues pueden ser también lo que se llama reclutadores de pacientes. Le pueden decir, pues mire, a partir de ahora irá al centro este de la capital, digamos, para participar en este ensayo clínico o si usted lo acepta, ¿no? Y entonces aceptarlo. Una de las cosas que a mí personalmente me sabe más mal es cuando un paciente me dice que no quiere ser conejillo de indias. Esta palabra la detesto, que digan esta palabra.
o que empiecen a tener pegas. Y yo sé ahora, por ejemplo, con la crisis económica ha sido complicado, pues porque a veces participar en un ensayo clínico significa ir más veces al médico, hacerse más análisis, estar más controlado, y eso pues a lo mejor significa dejar el trabajo, dejar pues otras tareas que se tienen, y esto es complicado, ¿no? Se tienen que buscar soluciones para estas cosas, pero es, por favor, que el decir que no sea la última opción. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones, que han sido muy interesantes. Está claro que la investigación es esencial para seguir avanzando. Hoy hemos visto también que esta investigación da resultados, lo cual pues anima mucho a las personas que padecen estas enfermedades. Ya sin más, agradeciendo sus intervenciones, damos paso también a unos mensajes que nos quieren dirigir colaboradores. Gracias. En GSK estamos comprometidos con la investigación y la educación en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Nuestro objetivo es hacer que las personas puedan hacer más, sentirse mejor y vivir más. Estamos orgullosos de poder colaborar con la Federación Española de Lupus. Las mariposas monarca recorren un largo viaje que va desde Canadá hasta México y de vuelta de nuevo desde México hasta Canadá. Tardan 4 generaciones en hacer este camino y vuelan siempre juntas. En Gebro, como las mariposas monarca, también queremos hacer un largo viaje juntos y acompañaros en el camino del lupus, que afecta a más de 100.000 personas, y ayudaros a mejorar vuestra salud y vuestra calidad de vida. E iniciamos este camino con el lanzamiento de nuestro primer fármaco para el tratamiento de esta enfermedad y con la satisfacción de que sea nuestro primer producto surgido de nuestra I+D, con una formulación propia y desarrollado íntegramente en España y fabricado en nuestro país. Bueno, son ya las 8 de la noche, puntuales, tal como estaba previsto en el programa. Damos ya por concluida la sesión de esta tarde. Les recordamos que mañana a las 5 menos cuarto retomamos el Congreso en su segunda jornada. Les agradecemos a todos el haber participado hoy durante toda la sesión, sus intervenciones, y a los ponentes especialmente todo lo que nos han explicado hoy. Ya sin más, si quieres colaborar con Felupus, te indicamos cómo. Muchísimas gracias.